痛みを感じろ。痛みを考えろ。痛みを知らぬ者に本当の平和はわからん。神羅転生。Digi no es dueño de Naruto, mi hijo tiene cosas mucho mejores en su futuro como portador de paz. Sabio. Libro séptimo. Llamas. ¿Dónde está el bueno en el adiós? Anónimo. El aire estaba quieto y los árboles habían cesado de tambalearse por el momento, mientras el pequeño grupo avanzaba por el camino angosto pero pisado a lo largo de las afueras del sudeste de Inokuni. Realmente fue un día tranquilo, con solo los toques más claros de una niebla natural que sopla desde la costa cercana para arruinar su visión de la misma. Volaron pájaros sobre sus cabezas y se escucharon insectos zumbando en el bosque a su izquierda. En total, los sonidos de la naturaleza impregnaban el camino y los rodeaban por todos lados. Urk. Por supuesto, ese no era el único sonido que se escuchaba. El gemido de una mujer mientras sostenía su cabeza también logró perturbar el delicado ecosistema que los rodeaba. Tsunade no se veía tan bien mientras caminaba con una mano perpetuamente en su sien, frotando suavemente allí como si simplemente pudiera calmar el dolor de cabeza. Tuvieron que abandonar el último pueblo en el que estaban bastante rápido debido a que una de las deudas de Tsunade la había atrapado y no había tenido tiempo de hacer su técnica habitual de eliminación de la resaca esa mañana. Desafortunadamente para ella, se volvió menos efectiva cuanto más lo postergaba y ahora tenía que lidiar con un dolor algo apagado detrás de sus ojos. Urk. Naruto simplemente suspiró mientras caminaba detrás de la mujer, Shakuhou suavemente tintineando con cada paso mientras se empapaba en el pequeño silencio que podía entre cada gemido sucesivo. Le dio mucho tiempo para pensar en el año pasado que había pasado con su última sensei y figura hermana. El entrenamiento en su mayor parte fue particularmente brutal y Tsunade raramente estaba de buen humor durante ese tiempo, pero estaba seguro de que se había entusiasmado tanto con él como con Furu en el tiempo que habían pasado juntos. Literalmente podía verla sonreír cada vez más a medida que pasaban las semanas y se convertían lentamente en meses. Urk. Su ojo se crispó ligeramente cuando otro de los gemidos lastimosos de la anciana rompió su serenidad mientras su ignorada súplica de liberación dulce fue ignorada. Mientras que Tsunade había mejorado en términos de bebida y apuestas, había algunos rasgos de personalidad demasiado arraigados en la gente para eliminarlos tan fácilmente. Sin embargo, sabía que la había contactado ya que había abierto mucho más, especialmente en los últimos meses. En su tiempo libre y entre el entrenamiento o la práctica ella les regalaría historias de su carrera temprana, incluso algunos más humorísticos de sus días de genin. ¿Sabes? Si dejaras de beber tanto no tendrías que lidiar con estos dolores de cabeza. Tsunade simplemente le lanzó una mirada particularmente malvada. Había sido un tema de conversación del que habían hablado muchas veces en el pasado solo para que fuera exactamente de la misma manera. Naruto le ofrecería consejos que creía útiles y Tsunade lo ignoraría por completo. Shizune una vez había intentado que entendiera que las diversas acciones menos que respetables en las que Tsunade participaba eran simplemente distracciones de sus recuerdos, pero Naruto sostenía que tenía que haber una forma más sana de hacerlo. Tal vez si bebés lo entenderías. La mujer hizo una mueca cuando sus propias palabras le cortaron el cráneo como un cuchillo oxidado a través de un trozo de metal y volvieron a frotarse las sienes doloridas. Naruto sonrió ligeramente ante eso. Era otra cosa de su tiempo juntos. Tsunade había hecho muchos intentos para beber tanto a Naruto como a Fu, que fueron rápidamente reprendidos por el pequeño monje. Fu, sin que sus creencias sobre el cuerpo limpio estuvieran atadas con una mente y alma limpias, había intentado algo. Resultó que era casi imposible emborrachar a un Jinchuriki. Sus cuerpos simplemente purgaron las toxinas del alcohol demasiado rápido para que aparecieran los efectos visibles. Quizás. Tsunade, a pesar de su estado de dolor, en realidad levantó una ceja. Naruto solía pelear más que eso y su voz sonaba extrañamente silenciosa. Ella lo conocía desde hacía un año y, aunque podía estar tranquilo y en paz, como uno esperaría que fuera un monje, también era obstinado y bastante brusco a veces, obviamente la personalidad que su entrenamiento estaba reprimiendo hasta cierto punto. ¿Qué pasa con tu mocoso? Estás muy callado hoy.
Naruto simplemente suspiró. No estaba seguro de si se trataba de historias sobre los aventureros, y probablemente muy exagerados, días de Genin o sobre alguna otra cosa de Tsunade, pero se sentía terriblemente melancólico. Yo solo estoy pensando. Miró hacia afuera, hacia el océano, mientras el grupo continuaba por el sendero, Furu ocupándose de la retaguardia mientras leía un pequeño pergamino que Shizune le había dado. Sin embargo, ella mantuvo un oído abierto a la conversación de todos modos. Naruto había notado que Furu se había vuelto mucho más cercano a él últimamente. Bastante literal. A menudo se quedaba a su lado la mayor parte del día, a menos que el entrenamiento exigiera que se separaran y, a menudo, trataban de colarse en su dormitorio para dormir. Naruto no estaba seguro de qué hacer con eso, pero a él realmente no le importaba, así que la complació hasta que ella lo superó o decidió hablar con él acerca de lo que fuera. Tendré 13 en unas pocas semanas, si me hubiese quedado en Konoha, ahora sería Genin. A pesar de que el grupo estaba callado antes del nuevo silencio que los alcanzó, parecía mucho más opresivo. Con Tsunade en el grupo que criaba a Konoha solía ser una conversación, sin embargo, era un dolor para todos. Para Shizune era el hogar en el que no había estado en casi 2 décadas y para Furu era el lugar que había lastimado a Naruto. Pero finalmente fue el mismo lugar que lo llevó a rescatarla. A menudo se sentía culpable por pensar que era bueno que Konoha fuera tan cruel con él. De lo contrario, se estremeció al pensar lo que podría estar sucediéndole ahora mismo. Sí, supongo que lo harías. Naruto levantó la vista, sorprendido de que fuera Tsunade quien había hablado primero. Es decir, si pasaste los exámenes de graduación, apuesto a que sin ese entrenamiento elegante de monje serías un idiota ruidoso gritando sobre esto o aquello y demasiado hiper para sentarse y estudiar. Tsunade resopló ante su propia broma antes de sonreír tristemente. Ella no era una idiota. No le había tomado mucho tiempo darse cuenta de las similitudes entre Naruto y el cuarto Hokage. También recordó a Kushina antes de abandonar el pueblo y, a menudo, vio algunos de sus rasgos brillar en su hijo. Él tenía la percepción de su padre, de que ella estaba segura de que lo más probable es que le faltara si nunca hubiera sido perfeccionado y llevado al templo del fuego. Hubo un desliz ocasional de la lengua en forma de un tic que era tan reminiscente de la forma en que el joven Uzumaki pelirrojo había hablado. Casi le dolía cada vez que lo escuchaba mencionar el hecho de que no estaba seguro de si era un verdadero Uzumaki o no, temiendo pensar en lo que Kushina podría haber hecho si hubiera escuchado eso. No estaba del todo segura de lo que Sarutobi estaba pensando que le ocultaba la herencia del niño, pero aún tenía un poco de fe en su antiguo sensei. Lo suficiente como para no decir nada todavía de todos modos. Ciertamente no le impidió tratar de dejar caer algún indicio sutil ocasional. Oye, no sería tan malo. Tsunade solo resopló, alejándose del rubio más joven mientras continuaba. La conversación empezaba a ser un poco demasiado ruidosa para ella de todos modos. Claro, apuesto a que también serías adicto al ramen o algún otro alimento no saludable. La mujer sonrió mientras caminaban, pero se le cayó de la cara cuando Naruto no respondió. Ella miró hacia atrás solo para ver a Naruto mirando al suelo, con los ojos bajos por un momento, mientras de repente parecía tener unos años más. Pasó casi tan rápido como lo estaba allí, pero eso no impidió que Tsunade lo notara. No, vamos, Furu, respáldame aquí. La chica alzó la vista, sobresaltada por su lectura, cuando de repente se sintió atraída por la conversación. Trató de encogerse en su pergamino ante las miradas expectantes de Tsunade y Naruto. Prefiero no involucrarme. Un pequeño rubor apareció en su rostro cuando Naruto se dejó caer cómicamente, sin ninguna angustia previa presente en su rostro. No puedo ganar. Furu sonrió ligeramente antes de regresar a su pergamino. Estaba tratando de entender cómo refinar mejor su chakra y, aunque Shizune era útil, los rollos eran mucho más relevantes para su situación. Las chicas tenemos que estar juntas. Tsunade siguió caminando con un poco más de confianza en su paso. De alguna manera podía sentir su dolor de cabeza disminuir en el aire fresco y el cálido sol. Siguieron caminando un poco más y la niebla a su alrededor comenzó a hacerse más fuerte, bloqueando la vista más de 20 metros por delante de ellos. Naruto estaba mirando a su alrededor con curiosidad. Le recordó gran parte de su tiempo en Mizuno-kuni, pero con menos fuerzas leales tratando de tenderles una emboscada en cada momento disponible. ¿Debería la niebla ser así de mala aquí? Tsunade miró por encima del hombro al joven monje, su dolor de cabeza oficialmente desapareció ahora que era casi mediodía. Sí, suele ser así por aquí, es debido a que Nami no Kuni acaba de salir al mar allí. Señaló hacia la costa donde la niebla parecía aún más pesada.
Naruto miró con curiosidad, tratando de mirar a través de la espesa niebla, pero fue en vano. Incluso su Rinnegan no podía perforar el pesado velo. Nami no Kuni. Naruto había estudiado algunos mapas, pero las naciones más pequeñas y menos habladas en realidad no le habían interesado demasiado. Ahora que era mayor y viajó mejor, se sintió más atraído por los llamados países menores. Tsunade simplemente agitó su mano distraídamente mientras continuaba por el camino. Actualmente se dirigían a Batafukugai para un pequeño torneo de apuestas del que había oído hablar. Es una pequeña nación isleña. Hola, no Kuni tiene algunos acuerdos comerciales con ella, pero principalmente se ocupa de la pesca y los barcos. Hace algún tiempo, una importante empresa de carga y transporte estableció una tienda y luego el país se quedó en silencio. Naruto levantó una ceja ante eso, pero Tsunade lo atrapó y rápidamente lo rechazó. No consigas ninguna idea, niño, no hay nada misterioso al respecto, sería bastante común que un país pequeño se aislara por un tiempo cuando pasen por un momento difícil. La mujer esperaba que eso aplacara al rubio, pero ella gimió cuando ese brillo entró en sus ojos. ¿Privación? Tsunade reprimió otro gemido. Ella sintió como si hubiera cavado su propia tumba con esto. No vas a dejar que esto vaya, ¿verdad? No era realmente una pregunta, pero Naruto negó con la cabeza de todos modos, causando que la cabeza de Tsunade se desplomara. Miren, no sé mucho, pero aparentemente cuando ese gran negocio naviero se mudó y estableció una tienda, el país prácticamente cerró sus fronteras. Solo los barcos de la compañía entraron o salieron, pero antes de que el cierre entrara en vigor, algunas personas lo hicieron en su mayoría. Solo se trata de rumores en este momento, pero aparentemente se hablaba de que las aldeas de la isla caían en tiempos difíciles. Suspiró mientras miraba hacia atrás, ya predicando la mirada decidida que encontraría en el rostro de Naruto. Mira niño, ya sé lo que vas a decir y es una mala idea. Los asuntos de un país entero no son tu problema, tampoco los conviertas en tu problema, simplemente no lo vale. Naruto frunció el ceño a la mujer mayor mientras miraba en lo que pensó que era la dirección del país de nuevo, como si pudiera ver todo el camino hasta allí. Pero no tenemos la obligación de ayudarlos si realmente están luchando. Eres un médico. Tsunade suspiró de nuevo. A veces Naruto era demasiado bueno para su propio bien. Naruto, soy médico, pero también soy shinobi. Y si hay algo que el estilo de vida te enseña es que no te involucres en los asuntos de otra persona sin compensación. Suspiró, levantando su mano para detener lo que fuera que Naruto estaba a punto de decir. Pero ya sé que mocoso, a pesar de lo que puedas pensar, irás a ayudarlos sin importar lo que diga. Suspiró de nuevo, frotando cansadamente el puente de su nariz. Cuando se había fugado en el último pueblo, nunca habría pensado que tendría que lidiar con esto. Debería haber mantenido la boca cerrada. Bien, ¿sabes qué? Una pequeña sonrisa se dibujó en su rostro mientras continuaba frotando el puente de su nariz. Algo que hubiera sido imposible para ella hace un año. Considera esta tu primera prueba. Naruto solo parpadeó rápidamente antes de que un ceño fruncido se encontrara en su rostro. ¿Qué quieres decir? Nos has dado las dos pruebas antes. Tsunade solo dio una pequeña sonrisa, uno que Naruto no había visto desde que comenzó a viajar con la mujer. Contenía indicios de melancolía e inmediatamente supo que se había perdido en uno de sus recuerdos. Él solo tosió para sacarla de allí. En Konoha, el genin pasa una prueba para graduarse de la academia, pone a prueba las habilidades que deberían haber aprendido allí. Sin embargo, para convertirse en un shinobi tienen que pasar otra prueba que determina si realmente pueden usar esas habilidades de manera práctica. Esta es su verdadera prueba genin. Su sonrisa melancólica se convirtió en una sonrisa mientras que algo de su habitual actitud de confianza volvía a ella. Esta es tu prueba adecuada, conoces las habilidades, te he enseñado lo suficiente para que la mayoría de Iryonin forme una base sólida en aproximadamente una cuarta parte del tiempo. Ahora necesitas ver lo que realmente es para un médico. Allí afuera. Su sonrisa una vez más se entristeció, pero desapareció casi tan pronto como se notaba. Pensé que se suponía que no deberíamos parar hasta que nuestro entrenamiento esté completo. Tsunade suspiró mientras se giraba, continuando por el camino que parecía extenderse interminablemente en la niebla. ¿Quién dijo algo acerca de que tu entrenamiento estaba completo? La mujer sonrió de nuevo cuando Naruto y Fu aceleraron el paso para seguir sus largos pasos. Seguían siendo niños con piernas pequeñas después de todo. Hay más en el entrenamiento que simplemente aprender técnicas y leer pergaminos, la experiencia es la capacitación más valiosa que puedes obtener. Solo un niño ingenuo cree que todo lo que tiene que hacer es memorizar muchos hechos para aprender realmente cómo lograr algo.
No aprendes a nadar sin entrar en agua, ¿verdad? Naruto estaba a su lado así que no podía ver la mirada ligeramente embrujada en sus ojos. Ella rápidamente se sacudió a sí misma de eso. Tsunade sabía de su habilidad para convocar las cosas, por supuesto, pero la idea de que se la llevaran de un lado a otro en ningún momento realmente no le atraía. Ella no sabía lo que estaría haciendo o lo importante que sería en ese momento. El alcance de Naruto con su capacidad de detección de agua había aumentado a lo largo del año, pero no en esa medida, y cuanto más se extendía, más difícil era identificar una firma específica. Suspiró tristemente. El año pasado había sido bueno. Definitivamente uno de los mejores en su vida y en realidad fue negligente al ver que terminara. Por mucho que ella lo negara, Naruto y Fu realmente habían crecido con ella y no despertando para atormentarlos con entrenamiento o discutir diferentes temas médicos con Naruto en realidad sería extraño. Sería solo ella y Shizune otra vez, en el camino. No sé qué decir. Naruto simplemente pareció sorprendido. Nunca había esperado que Tsunade simplemente los liberara así. Claro que al principio no se había alegrado de que la siguieran, pero se habían formado vínculos durante el último año y él no esperaba que los dejara ir tan fácilmente. Fur parecía igualmente perdido por las palabras, o tal vez solo estaba callada como de costumbre. Fue realmente difícil de decir con esa chica. Entonces no digas nada. Las despedidas siempre se vuelven demasiado cursis de todos modos. Naruto solo sonrió ante eso. Esperaba que Tsunade nunca cambiara demasiado. Echaría de menos esa actitud ligeramente abrasiva. Fue refrescante tener a alguien que discuta y debata cosas con iguales. El grupo se había detenido, ahora de pie directamente al oeste de Nami no Kuni, y si la niebla no estaba presente, el tenue perfil de la costa habría sido visible. A pesar del comentario de Tsunade, Naruto rápidamente dio un paso adelante, sorprendiendo a la mujer mayor mientras él envolvía sus brazos alrededor de su cintura, evitando con mucho tacto colocar su cabeza entre su escote. Gracias por todo, Tsunade-sensei. La rubia mayor de repente se congeló en el contacto, los recuerdos de su hermano menor repentinamente la asaltaron en un bombardeo. No puedo expresar cuánto aprecio que me hayas enseñado durante este último año, sé que no tienes que hacerlo. Soltó a la mujer aún congelada del abrazo con una gran sonrisa dirigida hacia ella. Has sido lo más parecido a una madre que he tenido. Si Tsunade se había sorprendido antes, ahora estaba casi en coma. Ella realmente se tambaleó hacia atrás como si Naruto la hubiera golpeado visiblemente. Shock escrito sobre sus rasgos. ¿Qué? Naruto se detuvo por un momento, confundido por la reacción de Tsunade antes de que una pequeña sonrisa triste apareciera en su rostro. Nunca conocí a mi madre y las matronas del orfanato me evitaron todo lo posible. El Hokage era como un abuelo para mí, pero siempre me he preguntado cómo sería tener una madre. Me gusta pensar que viajar con usted está tan cerca como yo obtendré. Tsunade de repente encontró su aliento atrapado en su garganta mientras se lanzaba hacia adelante, alcanzando a Naruto en un abrazo que aplastaba los huesos. Esta vez, el rubio más joven no tuvo otra opción ya que su cabeza estaba enterrada en el seno expansivo de la mujer. Maldito mocoso, te conté sobre las despedidas. Las lágrimas empezaban a acumularse en las esquinas de los ojos de Tsunade mientras intentaba aplastar a Naruto con su abrazo, la cara del chico se volvía de un azul malsano mientras jadeaba en el aire. Ella los mordió valientemente, aunque finalmente lo liberó, borrando a los que lograron escapar rápidamente. Se inclinó hacia atrás, tosiendo para aclararse la garganta, así que estaba segura de que no captaría cuando hablara. Vamos Shizune, tengo que irme antes de que todo se vuelva emocional. La mujer más joven, que acababa de despedirse de Fu, asintió con una sonrisa en su rostro. Estaría triste por dejar a los dos niños que había llegado a ver como hermanos menores, pero finalmente su lugar estaba al lado de Tsunade. Adiós Tsunade-sensei. La Sannin apretó los dientes mientras se alejaba y en contra de su mejor juicio, así como la fuerte voz en su cabeza, miró hacia atrás una última vez. Casi deja la respiración de ella detrás de Naruto, jura que puede ver las tenues imágenes de Nawaki y Dan, ambas dándole cálidas sonrisas mientras apoyan una mano sobre los hombros del joven monje. Dio media vuelta y se alejó a zancadas hasta que la niebla finalmente separó a los dos grupos. Entonces, y solo entonces, permitió que una sola lágrima cayera lentamente por su mejilla. No te mueras, Naruto. Naruto miró su mano mientras él y Fu caminaban por el camino en una dirección diferente, con suerte hacia una ciudad portuaria o un muelle desde donde podrían llevar un bote a Nami no Kuni.
Cuando ella lo abrazaba, Tsunade había logrado deslizar un pequeño pergamino en una de sus bolsas. Sonrió mientras caminaba, ni siquiera había sentido que ella lo hiciera. Volvió a deslizar el rollo en la bolsa, asegurándose de recordar mirar más tarde cuando tenían algo de tiempo. En cambio, miró a su alrededor, notando que el paisaje no había cambiado. Bosque por un lado, costa por el otro y niebla alrededor. A falta de algo más, su mirada se desvió hacia Fu, solo mirándola por un momento por el rabillo del ojo. Ella había crecido un poco en el último año, su marco comenzaba a llenarse cuando alcanzaba la cúspide de la adolescencia. Su elección de ropa había cambiado otra vez, volviendo a su esquema de color blanco sobre blanco que había abandonado en Mizu no Kuni a favor de más colores camuflados. También había encontrado un pequeño pasador naranja en uno de los pueblos que pasaban, que combinaba con el color de sus ojos, y había empezado a usarlo para mantener su cabello ahora a la altura de los hombros, dividido a la derecha con un largo flequillo verde que barría el resto de su cara. Eso no quiere decir que Naruto no haya cambiado. Él también había crecido con otro año a sus espaldas. Su puntiaguda cola de caballo ahora colgaba entre sus omóplatos y su cabello se había vuelto aún más desordenado. Había renunciado a las pretensiones de controlarlo y ahora simplemente le permitía crecer donde quisiera. Sin embargo, el protector de frente de la aldea de Nadeshiko todavía lo mantenía fuera de sus ojos. Su entrenamiento con Tsunade también le había agregado algo de músculo a su pequeño cuerpo. No demasiado, pero fue notable. Sin embargo, era más delgado y atlético que musculoso, lo que le pareció más apropiado. Sabes que no te habría detenido si hubieras querido ir con ellos. Fu parpadeó, habiéndose perdido en sus propios pensamientos, mientras caminaban solo para ser arrancados de ellos por la suave voz de Naruto. ¿Qué quieres decir? Fu parecía genuinamente confundido, pero los labios de Naruto se crisparon en una sonrisa de todos modos. Había esa mirada calculadora en sus ojos que a Naruto le encantaba ver. Significaba que realmente estaba pensando en una situación. No fue frío ni cruel. A Fu simplemente le gustaba tener tanta información sobre un tema como fuera posible. Era un rasgo que el entrenamiento con Tsunade y Shizune realmente trajo a la luz. Si hubieras querido continuar con Tsunade y Shizune, completa tu entrenamiento médico con ellos, no te habría detenido. No lo mostró a través de su amable sonrisa, pero internamente Naruto se sintió un poco avergonzado. En su prisa por ayudar a la gente de Nami no Kuni, se había olvidado por completo de lo que pensaría Fu. Era egoísta de él y ahora lo lamentaba. Fu solo lo miró por un momento, su rostro no revelaba nada de sus pensamientos en absoluto. Ella tenía una mejor cara de póker que él. De hecho, Naruto se sentía un poco nervioso por la forma en que la chica seguía mirándolo fijamente, sus cautivadores ojos anaranjados atrapando su atención. Decidí hace mucho tiempo que donde sea que vaya lo seguiré. Naruto parpadeó ante eso, preguntándose cuándo tomaría ese tipo de decisión y si realmente lo había pensado o no. Por otra parte, nunca había sabido realmente que Fu tomaría una decisión precipitada. Ella siempre pensó en las cosas antes de decidir un curso de acción. ¿Pero por qué? Él parpadeó de nuevo en sorpresa cuando la niña solo sonrió, girando y caminando. Su pregunta no fue respondida. Después de un momento su ingenio lo atrapó y corrió a alcanzarla. Espera Fu, ¿qué quisiste decir? La misteriosa sonrisa nunca abandonó las facciones de la niña cuando desaparecieron en la niebla en dirección a Nami no Kuni. Fu estaba sentado solo al borde del campo de entrenamiento que se había construido rápidamente en la nueva base a la que se habían mudado los rebeldes. Habían recibido la noticia de que Yagura había movilizado tropas en su área y que rápidamente habían deconstruido su campamento y habían seguido adelante. Ocurrió cada pocas semanas más o menos, para mantenerlos un paso por delante de los leales, y realmente no hizo ninguna diferencia para el shinobi. Para ellos, la base no era un lugar, era simplemente donde estaban sus camaradas, donde se reían y bebían juntos y simplemente disfrutaban de estar vivos por el tiempo que les quedaba. Ahora mismo, aunque Fu realmente no se sentía parte de todo eso, tanto Naruto como Shizuku no habían perdido tiempo en integrarse en los rebeldes ganando amigos y aliados por igual. Naruto la había alentado a que intentara lo mismo, pero simplemente no era parte de quien era ella. Tener amigos era solo un concepto extraño para ella. Tener gente en quien confiar, posiblemente con su vida. Ella simplemente no podía hacer eso. Ella había vivido demasiado tiempo por su propia fuerza, viviendo día a día con su propio poder y terquedad para seguir avanzando. Naruto la había liberado de eso, pero estaba demasiado arraigado. La única persona en la que podría confiar realmente era ella misma. Hola.
Ella casi salta cuando una voz familiar repentinamente la saca de sus pensamientos, girando su cabeza tan rápido que hizo reír a Shizuku. Lo siento, ¿te he asustado? Fu simplemente refunfuñó incoherentemente para sí misma cuando se giró. Shizuku tomó eso como una oportunidad para sentarse a su lado. Es una noche agradable, todos están en la tienda de campaña celebrando el asalto a esa caravana de suministros el día de hoy. ¿Qué hacen aquí? Cuando Fu no la contestó por unos segundos, miró hacia el cielo. La niebla se había separado un poco de arriba, permitiendo que el cielo nocturno sobre ellos lleno de estrellas fuera parcialmente visible, a pesar de la fina lluvia que hacía que los pequeños pinchazos de luz se volvieran ligeramente brumosos. No pertenezco con ellos. Había pasado un minuto de silencio entre ellos, por lo que Shizuku se sorprendió de verdad cuando finalmente habló. No sé cómo hablar con personas como tú y Naruto. No sé qué decir. Shizuku sonríe suavemente a la otra chica. Recordaba haber sido así una vez, cuando las lluvias que llevaba alejaban a la gente de ella. Naruto había cambiado todo eso. Le había dado a alguien en quien confiar, en quien podía confiar y en quien cuidaba, para que esos problemas parecieran menos importantes, y esperaba que Fu finalmente se sintiera de la misma manera. Bueno, hola siempre es un buen comienzo. Ella sonrió, pero se atenuó un poco cuando vio que Fu todavía estaba mirando hacia adelante pasivamente. Dale tiempo, estas cosas no vienen fácilmente por una razón, las cosas importantes nunca lo hacen. Fu asintió con la cabeza lentamente, pero no dijo nada, solo mirando a las luces parpadeantes del resto del campamento, la risa ocasional o el grito de alegría que llevaba el viento se unía a sus oídos. Las dos chicas permanecieron así en silencio por un momento. A pesar del tiempo que habían pasado viajando juntos realmente no hablaban mucho. ¿Por qué sigues a Naruto? Una vez más, la Violette se sorprendió un poco cuando Fu habló de repente, rompiendo el delicado silencio entre ellos. ¿Qué quieres decir? Fu miró a su alrededor por primera vez, sorprendiendo a Shizuku con lo vacíos que parecían sus ojos. Carecían completamente de propósito o intención. Parecía tan perdida que Shizuku solo quería alcanzar a poner y jalar a la otra chica en un profundo abrazo y nunca dejarlo ir. ¿Lo sigues por alguna razón? Solo quiero saber de qué se trata. Shizuku frunció el ceño preocupado por el tono en la voz de Fu. No había visto a la chica así desde que dejó a Taki y se preguntó si Naruto lo había notado. Ella respiró hondo, sintiendo como si sus próximas palabras fueran muy importantes y tuviera que hacerlas bien. Sigo a Naruto, porque simplemente no me veo a mí mismo no haciéndolo. Fu pestañeó una vez en confusión mientras sus ojos se entrecerraban casi imperceptiblemente, tratando de entender qué quería decir Shizuku. Me salvó y al principio lo seguí porque me sentía en deuda con él. Fu asintió con la cabeza ante eso. Ella había sentido algo parecido después de haber sido rescatada en Taki. Ella y Shizuku fragmentan eso en común al menos. Entonces lo seguí porque era un escape. Un escape de todo lo que odiaba. Fu volvió a la confusión mientras miraba a Shizuku. Sin embargo, la niña ya se había ido, mirando a lo lejos en la distancia con una sonrisa cariñosa. Mi vida fue tan aburrida antes de que él apareciera, una lucha diaria para conseguir suficiente comida para seguir y suficiente dinero como para no ser arrojado a las calles, como lo había visto a tantos otros. No había luz solar en ese momento. Nubes interminables y tormentosas. Naruto me mostró algo más, algo diferente que era mejor, más emocionante. La sonrisa se suavizó cuando sus ojos trazaron patrones aleatorios en el suelo. Y él hizo todo esto sin pedir una vez algo a cambio. La sonrisa se iluminó cuando se volvió hacia Fu, atrapando los ojos de la niña con los suyos. Me podría haber tomado un tiempo darme cuenta, pero sigo a Naruto porque no hay nadie como él en el mundo y no quería perder ni un solo momento con él. Seguiré siguiéndolo porque sé que al final de todo, cuando ya no pueda seguirlo por el motivo que sea, no me arrepentiré. Su sonrisa se suavizó nuevamente cuando rompió el contacto visual con el verdete, mirando hacia abajo a sus manos. Entonces piensas mucho de él. Shizuku simplemente asintió una vez mientras sus ojos parpadeaban hacia los sonidos de la risa. Quise decir lo que dije, no hay nadie como Naruto. Fu frunció el ceño cuando ella asintió una vez. Ella de repente tenía mucho en qué pensar. Ahora vamos, ¿conoces a Nesumiro? Probablemente terminemos teniendo que llevarla a su tienda. Fu asintió de nuevo, esta vez un poco más rápido cuando se unió a Shizuku para ponerse de pie mientras los dos regresaban lentamente hacia el campamento principal. Gracias por eso, Shizuku. La chica de cabello violeta agitó las gracias con un movimiento ausente de su muñeca. No hay problema, para eso están los amigos, ¿verdad?
Full sonrió suavemente mientras liberaba un aliento que no se había dado cuenta que había estado sosteniendo. Bien, amigos.